El jueves 2 de marzo del año 2006 se despertó como todos los días a trabajar a las 6:30 de la mañana. Y al ir al cuarto de Teresa Cos, que estaba en la planta baja, Catalina, al estar abriendo la puerta del cuarto de la antes referida, se sorprendió porque adentro de dicho cuarto estaba una persona de sexo masculino, el cual tenía la cabeza cubierta con una máscara de color negra. Solamente se le veían los ojos y traía unos guantes de tela de color blancos. Y dicho sujeto traía una pistola en la mano izquierda. La persona era de complexión delgada, de estatura mediana, y al sorprender a dicha persona con la pistola dentro del cuarto de Teresa Cos, le tapó la boca y le puso la pistola que traía en la cabeza, en la frente del lado izquierdo, diciendo dicha persona que no fuera a hacer nada porque si no, la iba a desvivir. La metió en el cuarto de baño de la habitación antes referida y expresa que le dijo dicha persona que se acostara boca abajo en el baño. No fuera a hacer nada porque le iba a quitar la vida. Ella se acostó boca abajo en el cuarto de baño y estando de la manera que le indicó dicho sujeto, le volvió a decir que pusiera las manos y los pies hacia atrás. Cuando hizo lo que le pidió la persona, expresa que le sujetó las manos y los pies con una cinta adhesiva de color plateada y también le puso cinta adhesiva de color plateada en la boca. Le dijo que no fuera a hacer nada, que iba por venganza, por culpa de un hombre de X persona. Lo habían despedido del trabajo y su hijo había fallecido. Y quería ver qué sentía esta persona cuando lo dejaran sin hijos. Ella aclara que no sabe de qué persona estaba hablando. Después la dejó sola en el cuarto de baño, saliendo dicho sujeto, pero no se escuchaba nada. Como a las 7 horas regresó y la levantó llevándola hasta el cuarto de baño de visita que estaba en la primera planta, sin desatarla, pero le iba ayudando a caminar, aclarando que cuando regresó por ella vio que dicho sujeto no traía la pistola en la mano, pero traía un martillo. Ya estando en el baño de visita, la tiró al suelo boca abajo y le dio 2 golpes en la cabeza con el martillo diciendo que no fuera a hacer nada porque si no, le quitaba la vida. Saliendo nuevamente del baño dicho sujeto, porque en esta ocasión escuchó como que estaba buscando algo en el cuarto de Teresa Cos, durante unos 10 minutos, regresó donde estaba ella y vio que traía un objeto en la mano. Lo metió en una mochila de color verde que traía y alcanzando a ver que era un sobre, y reconoció dicho sobre como el que le había dado a la secretaria de Teresa Cos para que se lo diera a la hija, expresando que dicha persona se quedó con ella durante aproximadamente unos 20 minutos cuando escuchó que se levantó la niña María Fernanda y se metió al cuarto de Teresa Cos. Se dio cuenta que era la niña porque escuchó cuando se estaba poniendo sus botas y los pasos de la niña. El sujeto la sorprendió, se metió también al cuarto detrás de María Fernanda. Sin escuchar ningún ruido de la niña, permaneció durante aproximadamente unos 20 minutos el sujeto en el cuarto de Teresa Cos. Y cuando salió de dicho cuarto y se metió donde estaba ella, duró unos 20 minutos más y se regresó al cuarto de Teresa Cos. Siendo como las 8:20 escuchó que llegó la secretaria de Teresa Cos. Sabe que era la secretaria porque siempre llega a la misma hora, pero no entró a la casa. Ella pasó por el pasillo de la casa. Siendo aproximadamente como las 9:30 escuchó que iba bajando la hija de Teresa Cos de nombre Erika. Cuando Erika bajó hasta el cuarto de Teresa Cos y al momento de la que antes referida abre la puerta del cuarto de Teresa Cos, sorprende a dicho sujeto y es cuando escucha que Erika corre y va gritando que no le hiciera nada, que no la lastimara. Después volvió a escuchar a Erika que le decía al sujeto que le había reconocido la voz, que sabía quién era, y le dijo: ¿eres tú, Diego? Después escuchó cómo el sujeto le estaba tapando la boca porque no se escuchaba que hablara Erika. Como que quería hablar pero no se le entendía lo que le decía. Se escuchaba cómo estaban platicando pero no alcanzaba a escuchar lo que decían porque estaban hablando en voz baja. Tardó mucho tiempo en regresar a donde se encontraba Catalina, dicho sujeto, como 1 hora y media, y al regresar al cuarto lo vio que se quedó aproximadamente unos 20 minutos y después le dijo que se levantara. Como no se podía levantar por la forma en que estaba sujetada, dicha persona la ayudó a levantarse y la llevó hasta la puerta principal de la casa, dejándola en dicho lugar, por lo que le dijo que no fuera a hacer nada porque si no le quitaba la vida. Yo cuando se retiró dicha persona y mientras regresaba, Catalina estaba buscando a ver si veía a los niños o a Erika,
pero no alcanzó a ver a nadie. A los 5 minutos regresó el mismo sujeto y nada más alcanzó a escuchar que decía: "Nos vemos, amor", expresando que nada más alcanzó a escuchar que en el cuarto de baño de la habitación de Teresa Cos se oía como que estaban vomitando. Al regresar dicho sujeto vio que ya no traía guantes en las manos y las traía llenas de sangre, y también traía sangre en las rodillas del pantalón. No se dio cuenta si en la demás ropa trajera sangre, pero no traía ya ninguna máscara. Pero que había dicho el sujeto, como nunca lo había visto, que no sabía quién era. También traía en la mano derecha una navaja. Sabe que era una navaja porque vio cuando cerró la hoja. Después la sacó de la casa hasta la cochera del domicilio y dicho sujeto le dijo que era Diego, y sabía que había escuchado cuando Erika lo nombró. Después expresa que la metió en la cajuela del carro de Erika diciendo que si hacía ruido la iba a desvivir, que no le iba a hacer nada, que le iba a dejar libre, pero le iba a dejar lejos, que lo estaban esperando otras 2 personas afuera de su casa. Catalina, ya dentro de la cajuela, sintió cuando se subió una persona dentro del carro de Erika. No sintió que se subiera otra persona más. Sentía cuando avanzaba el carro, pero no sabe en qué dirección iba. Eran aproximadamente las 12:30 de la tarde cuando salieron de la casa de Teresa Cos. Avanzó durante aproximadamente una media hora y en ese tiempo no escuchó que fuera platicando con alguna otra persona el sujeto que dijo que era Diego. Después de media hora sintió que se detuvo el carro y sintió que se subieron 2 personas que estuvieron detenidos en dicho lugar cuando escuchó la voz de un hombre preguntando a Diego: ¿y la muchacha? Y Diego le contestó: ahí la traigo en la cajuela. Diego mencionó que hace como 3 años aproximadamente conoció a Erika Peña Cos y León. Esto en un baile de 15 años sin recordar fecha exacta, solo que era una discoteca del Centrito Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León. Después de dicha reunión la siguió viendo por unas 2 semanas y formalizaron una relación de noviazgo que duró en esa ocasión como 2 meses, terminando en ese entonces por una cuestión de un teléfono celular de Erika que él perdió. Esto sería aproximadamente entre abril y julio del 2003. Indica que después de esta situación dejó de ver a Erika, a la que solo le habló por teléfono celular en unas 2 ocasiones, y en una ocasión recuerda que le dio raite. Y no fue hasta el mes de febrero del 2004 cuando comenzó a recibir llamadas telefónicas, aproximadamente el día 14 de febrero o 15 de febrero de dicho año, dichas llamadas de una amiga. Ella resultó ser amiga de Erika, ya que eran compañeras de la preparatoria 15. Ella le dijo que una amiga quería conocerlo y preguntaba si no tenía novia, logrando saber que dicha amiga a la que ella se refería era Erika, a quien volvió a ver ya en el mes de marzo del año 2004, volviendo en ese entonces a ser novios. Durante dicho noviazgo, este se desarrolló de forma normal, considerando normal a cualquier noviazgo que tiene sus discusiones, reconciliaciones, pero nunca hubo violencia fuerte, solo cachetadas de ella hacia él y jalones de él hacia ella, esto sin mucha importancia, es decir, sin que pasaran las situaciones a mayores. A finales de enero de este año 2005 terminó su noviazgo con Erika. Esto en virtud de ella consideraba que Diego le decía muchas mentiras, es decir, que le inventaba algo para no verla. Y así fueron acumulando problemas en casi 2 años de noviazgo hasta que Erika le dijo que ya no quería ser su novia y terminaron su noviazgo. Pero Diego aún deseaba seguir siendo su novio, por lo que se propuso a conquistarla. Y para ello iba a visitarla, le llevaba flores, regalos y le hablaba, le escribía mensajes en su celular o haciéndole ver que se seguía acordando de ella. Diego refiere que durante el noviazgo con Erika tenía libre acceso a la casa, es decir, no tenía impedimento de que no entrara a la casa, por lo que conocía bien la casa y sabía que Erika vivía en la casa con su mamá de nombre Teresa Cos, así como sus hermanos Eric, María Fernanda y Azura. Además había una empleada doméstica a la que le decían Katy. Decía que tenía poco trabajando en dicho lugar y se quedaba a vivir ahí. Expone que el padre de Erika no vivía en la casa ya que estaba divorciada de la señora y vive en otra casa en la colonia Mitras. Refiere que siendo a finales de febrero del año 2006, sin recordar el día exacto, le habló por teléfono a Erika sin recordar si él fue el que habló o si ella le habló, pero el caso es que le invitó a salir
para ir al cine el día miércoles 1 de marzo del año 2006, a lo cual ella aceptó, pero no pudo ir en razón de que su mamá había salido de la ciudad, por lo que al no poder ir con Erika al cine, le habló por teléfono a un amigo de nombre Humberto Leal, a quien invitó a comer a su casa. Indica que lo conoce de hace aproximadamente 6 años, esto cuando estaban en la preparatoria de la ciudad Matamoros, Tamaulipas, aclarando que no la terminaron juntos, pero ya aquí en esta ciudad se volvieron a juntar. Esto hace como 2 años y medio, expresando que Humberto aceptó ir a su casa, a la cual llegó aproximadamente entre las 8 y 8:30 de la tarde del citado día. Diego menciona que estuvieron cenando y posteriormente haciendo tarea hasta pasadas las 12 de la noche, ya siendo el día jueves 2 de marzo del año 2006. Recordó que ya eran más de las 12 de la noche porque por internet felicitó a un amigo a quien cumplía años ese día. Humberto se quedó dormido en la recámara de Diego y esto como a la 1 de la mañana aproximadamente. Diego se quedó ayudando a su madre para hacer un trabajo en la computadora. Ya esto de las 3 de la mañana se echó una siesta, como un poco menos de una hora, despertando entre 10 minutos antes de las 4 de la mañana. Diego expresa que como a esas horas antes iba a visitar a Erika para tener relaciones sexuales en su recámara. Decidió ir a buscarla para llevarle unos pensamientos que le había escrito, por lo que despertó a Humberto y le pidió que de favor lo llevara a la casa de Erika. Humberto aceptó y subieron a la camioneta y se dirigieron a la casa de Erika, recordando que él traía un pantalón de mezclilla color azul claro, una camisa tipo sudadera color negro y tenis tipo Converse de color negro, llegando a la casa de Erika como a las 4:15 de ese día. Entró sin dificultad ya que el portón principal tiene una especie de cordón o mecate que sirve para estirarlo y así abrir la puerta, lo cual hizo y caminó por un lado hasta llegar a una puerta corrediza que da a la sala principal que está en la parte delantera o frontal de la casa, la cual siempre está abierta, por lo que no batalló para entrar. Aclara que antes de entrar a la casa y cuando iba todavía en la camioneta, alcanzó a ver a Erika iba entrando a la casa. Expone que no recuerda si le comentó a Humberto que había visto a Erika. Indica que antes de entrar a la casa le marcó al celular de Erika, pero ella no contestó, por lo que tomó unas piedras chiquitas o semillas y las comenzó a lanzar a la ventana de la recámara de Erika, siendo dicha ventana la que da hacia un lado, logrando que Erika se asomara por la ventana y saluda a Diego, haciéndole una seña que estaba ahí. Erika se quita de la ventana y Diego es cuando entra a la sala pensando que Erika iba a bajar. Estando como 10 minutos ahí, se fuma un cigarro y al ver que no bajaba decidió subir a su recámara. Erika se encontraba acostada y él se sentó en la cama y estuvieron platicando, aclarando que Erika no se molestó porque había estado en su recámara, recordando que estuvieron platicando respecto de cómo le había ido en su día y esto sería ya como las 4:45 de la mañana. Comenzaron a discutir ya que Erika se molestó por comentario de Diego, en el sentido de que se burlaba de que traía lagañas y del tamaño de su cabeza. Erika, contestándole las burlas, se empezó a burlar de la nariz de Diego y él indicó que Erika se tomaba muy en serio la discusión y alzaba mucho el tono de voz, por lo que decidieron bajar a la cocina para no despertar a sus hermanos. Diego tenía hambre, por lo que se le antojó hacer quesadillas y tomó un cuchillo de la cocina, el cual recuerda era de mango de color negro y de filo, esto para partir el queso. Siguiendo platicando con Erika y le preguntó a ella por una persona, esto en un tono poco molesto ya que sabía que Erika a veces salía con él y otra chava. Diego le preguntaba por esta persona y decía si había hablado o salido con ella, y Erika se molestó por esta pregunta sobre esa persona y le propinó una cachetada. En ese momento entró el hermano de Erika a la cocina, en el que, como ya se dijo, se llama Erika Sur, quien se quedó parado viéndolos y preguntó qué hacía él tan tarde en su casa, lo cual ocasionó que Erika se molestara y le dijo a su hermano Eric, deja de estar molestando, vete a dormir. Subiendo Eric en una silla y comenzó a decir a Erika que le iba a decir a su mamá, que le iba a regañar, así como burlándose, diciendo, lero, ya los vi, les voy a decir a mi mamá. Acción que duró como 3 o 4 minutos y fue entonces cuando Diego, ya molesto por la actitud del niño y en una actitud sin pensar, tomó de nueva cuenta el cuchillo que había tomado antes para partir el queso y trata de herir a Erika Sur en el cuello, logrando rozarle en el cuello, lo que provoca que Eric se vaya hacia atrás unos 2 o 3 pasos hasta llegar a un cuarto de lavandería.
En eso Diego lo sigue con el cuchillo en su mano derecha. Refiere que Eric se iba como tambaleando y cae hacia una cama que estaba en la lavandería. Y fue en ese momento cuando le propinó más heridas en el cuerpo a Eric, no recordando cuántas heridas le dio. Y Diego salió de la lavandería y Erika, quien presenció lo ocurrido, no decía nada. Esto ocurrió ya como a las 6 de la mañana aproximadamente. Recuerda que Erika le decía, ¿qué vamos a hacer? Y él le decía que no tenía idea. Se dirigen a la sala y como a las 6:30, escuchando que suena como una alarma de un despertador. Y Erika le dice, es la alarma de Katy. Ahorita se va a despertar a hacerle desayuno a los niños. Refiere que Katy se había quedado a dormir en el cuarto de la señora Teresa, ya que usualmente así lo hacía cuando dicha señora salía de la ciudad. Por tanto, se dirige al cuarto de la señora Teresa y cuando sale Katy, es cuando le dice, métete al pinche baño y no te muevas. Esto se lo dijo en un tono agresivo y lo hacía con el objetivo de que no se fuera a dar cuenta de lo que había hecho a Eric, por lo que la sujetó del brazo y la llevó hasta el baño que está debajo de las escaleras. Posteriormente se dirigió hacia la lavandería en donde tomó cinta de color gris tipo gruesa y con dicha cinta la amarró de las manos a la sirvienta Catalina, le tapó la boca, así como agarró un cable de videocasetera y con ese se la amarró los pies. Diego le decía a Catalina, si no te mueves no te pasa nada. Katy solo cerró los ojos y no le decía nada. Después de eso se regresó a la sala donde había dejado a Erika, quien se veía alterada, y se sentó a un lado de ella. Posteriormente, como a la hora o a la 1:30, es decir, como a las 7:30 o 8 de la mañana, o un poco más tarde, salió la hermana de Erika, es decir, María Fernanda, quien recuerda que venía con zapatos de tacón, y eso fue lo que hizo que se dieran cuenta de que venía alguien. Fue en ese momento cuando María Fernanda llegó hasta la cocina y vio a su hermano Eric y empezó a llorar, y se regresó por el comedor, posteriormente por la sala, y llegó hasta donde estaba Diego y Erika. María Fernanda dejó de llorar y Diego le dijo a Erika, tu hermanita ya vio a tu hermano, ¿qué hago? Contestando Erika, no sé. Fue en ese momento que tomó el cordón de las persianas, se dirigió al cuarto de la señora Teresa en donde sujetó a la niña, le hizo un nudo completo en el cuello y aplicó fuerza hasta que ya no se movió, no recordando cuánto tiempo estuvo haciendo fuerza con el cordón sobre el cuello de María Fernanda, no recordando si la niña se resistió de alguna forma, y esto lo hizo sobre un tendido de ropa que estaba en dicha recámara, y posteriormente la llevó cargando hasta el closet, en donde la dejó sobre el piso y la cubrió con una colcha o toalla que ahí mismo se encontraba. Regresó con Erika a la sala y refiere que Erika también se dio cuenta de lo sucedido. Ahí está tu hermana en el cuarto, y la llevó al closet de donde vio a su hermanita fallecida y decía algo sobre qué vamos a hacer, quedando sobre un sofá cama extendido en el piso, estando sin decir nada un buen rato, pasando tiempo hasta que la secretaria que trabaja en la oficina que está afuera de la casa en la parte de arriba comenzó a hablar a Erika, esto a gritos y por teléfono. Indica que de la secretaria solo sabe que se llama Linda Marente. No se dio cuenta que llegó a la oficina, pero dicha secretaria tuvo que haber entrado por un costado, es decir, por el lado izquierdo donde están unos escalones exteriores a la casa. Linda comenzó a hablarle tanto a Erika como a Sura. Expresa que Erika subió a la recámara de ella y no recordando si entró a la misma, ya que solo escuchaba cómo Linda y Erika discutían algo de los niños, como sobre qué hora y quién se los había llevado, pensando que se trataba de llevar a los niños a la escuela. Bajando de nueva cuenta Erika como a las 10:30 o 11 aproximadamente, aclarando que en este momento, que mientras sucedía lo anterior narrado, se dirigió en unas 3 ocasiones al baño, donde tenía a Katy para ver si esta no se movía. Indica que cuando Erika bajó a hablar con Diego, Erika se dirigió al cuarto de su mamá y le decía, ¿qué vamos a hacer? Mi hermana no tarda en bajar y Linda no tarda en entrar a calentar su comida. Contestando, no sé qué voy a hacer, lo único es terminar con esto ya, vamos a quitarnos la vida. Erika no contestó nada, pero hizo un movimiento con la cabeza de arriba hacia abajo como aceptando. Tomando un martillo que estaba en el cuarto de la señora Teresa y con dicho martillo le pegó en la cabeza a Erika, no recordando cuántas veces, pero lo hizo con fuerza, pero no con suficiente, puesto que no podía hacerlo porque la quería.
comenzando a sangrar abundantemente de la cabeza, por lo que la acostó en el tendido que decía donde había como colchas y almohadas. Seguido de esto se acostó a un lado de ella y Erika le dijo: no está pasando nada, nada más me siento mareada. Y Erika se paró y se dirigió hacia la cocina e iba sangrando por todo el camino. Y al llegar a la cocina se puso al lado del cuerpo de Eric en la lavandería, dándole un beso, y se aseguró de que estuviera bien tapado con una colcha que Diego previamente le había puesto y que no recuerde dónde la había tomado, pero al parecer fue de la lavandería. Fue en ese momento cuando le dijo a Erika vámonos, refiriéndose a llevarla de nueva cuenta al cuarto de la señora Teresa, pero ya no podía caminar muy bien Erika y él ya no la pudo cargar, por lo que se la llevó al cuarto. Esto se hizo cuando Erika iba como sentada y Diego sujetándola a la cintura y brazos, logrando llegar al cuarto de la señora Teresa, en donde Erika le dijo: ¿qué está pasando? Comenzando a llorar ambos y le decía: no puedo terminar, es decir, quitarle la vida. Fue en ese momento cuando sacó el cuchillo con que había herido a Eric, el cual se lo había colocado en la bolsa trasera del pantalón, sin recordar de qué lado, y fue cuando le incrustó el cuchillo 2 veces en el cuello y una vez en la espalda, comenzando a sangrar aún más. Y Diego quedó por espacio de 20-25 minutos, lapso de tiempo en que Erika sangraba, expresando que pensaba quitarse la vida lanzándose del puente atirantado. Y le dijo a Erika: ya me voy. Y ya a Erika ya no se le escuchaba bien lo que decía y la dejó acostada. Y cerró el cuarto de la señora Teresa. Refiere que ya era como mediodía cuando tomó las llaves del carro de Erika, las cuales estaban en un recibidor de la sala de la casa. Se dirigió al baño donde estaba Katy y la levantó y se la llevó al carro, esto sin saber bien por qué lo hacía. Es decir, no pensaba lastimarle, y la subió a la cajuela del carro de Erika, abrió el portón de la cochera, se retiró a bordo del carro llevándose consigo el cuchillo y el cordón que había utilizado, este último con el que había amarrado el martillo, objetos con el que se llevó en la mano. Presa que habló por teléfono a Humberto y le dijo que necesitaba ayuda, que había hecho algo, sin decirle exactamente qué había hecho, contestando Humberto que necesitaba hacer una tarea, que se iba levantando, por lo que se dirigió en el carro neón a la casa de Humberto, el cual vive en la colonia Chepeveren en esta ciudad. Llegando a la casa de Humberto como a mediodía, ya que tardó como 10 minutos en llegar, expone que al llegar le dijo a Humberto que necesitaba que le prestara ropa, que había tenido unos problemas y que en la cajuela del carro traía la chacha, refiriéndose a Catalina. Le dio un cambio de ropa consistente en un pantalón de mezclilla color claro y una playera color verde y unas chanclas. Cambiándose en la casa de Humberto, y la ropa que traía la colocó en una bolsa de plástico que estaba en la casa de Humberto. No recordándose, le dijo a Humberto que prendiera el carro. Lo que sí le dijo a Humberto fue: la cagué, me voy a tirar por ahí. Y Humberto no recuerda qué le dijo, pero se subió al carro y se retiró al centro de la ciudad a abandonar el carro. Indica que decidió no ir al puente atirantado a quitarse la vida, ya que en el trayecto recibió una llamada a su celular de parte de Azura, quien le dijo: algo le pasó a Erika, está sangrando, y Erika dice que tú estuviste ahí, dándole miedo de que lo fueran a agarrar y no lo dejaran llegar al puente. Y fue entonces cuando se decidió ir a dejar el carro al centro. Estacionó el carro neón por donde está una preparatoria en Madero y Félix Gómez. En dicho lugar sacó de la cajuela a Katy y la pasó a los asientos delanteros. Siguieron circulando por unos 5 minutos y la llevó a unas cuadras de ahí, diciéndole: discúlpame. Le dio 20 pesos para el camión, bajando del carro, siguiendo circulando en el neón, dejándolo estacionado detrás de la referida preparatoria. Le habló por teléfono a su mamá, a quien le dijo que había hecho algo. Al decirle: mamá, la cagué, me voy a ir. Terminando la llamada, paró un taxi y le dijo que lo llevara a Santa Catarina para pedir un ride hasta Saltillo, ya que su idea era huir y pensar qué hacer. Esto porque tenía miedo. Expone que en ese trayecto traía aún la bolsa de las ropas, el cordón y el cuchillo y una libreta, y todo esto junto en una mochila color blanca de aspecto sucio. Llegó a Saltillo con un trailero que le había dado raite. Llegando a Saltillo como a las 3:30 o 4 horas de la tarde del mismo día 2 de marzo. Antes de llegar a él, tiró por la ventana del tráiler los tenis que traía, es decir, los Converse negros. Refiere que como el trailero lo dejó en las afueras de Saltillo, tomó un taxi y lo llevó a la central de autobuses de Saltillo. Indica que se asustó porque los taxis de Saltillo en la noche parecen patrullas, por lo que se fue caminando hasta una plaza que está cerca de la central, donde hay muchos vagabundos, en donde se quedó hasta que cayó la noche, tomando un taxi que lo llevó a la salida de Saltillo a Zacatecas.
Refiere que ahí volvió a pedir un ride a un trailero. Este se detuvo en una gasolinera que tiene como un tipo Oxxo, sin afirmar que sea un Oxxo, y ahí en un bote de basura tiró el martillo y el cordón. Posteriormente, llegando a Zacatecas, en una gasolinera como mini super, pasó al baño y tiró la ropa con la que traía al momento de los hechos en la casa de Erika. Refiere que en Zacatecas llegó el viernes 3 de marzo del año 2006 por la mañana, y de ahí tomó un autobús hacia Guadalajara, Jalisco, llegando a la ciudad en la tarde ese mismo día, como a las 3, durmiendo en la ciudad de Guadalajara en una plaza, lugar donde estuvo sentado casi toda la noche hasta el sábado 4 del mismo año y mismo mes. Ahí se dirigió a Tecomán, Colima, a donde llegó aproximadamente a las 5 de la tarde del mismo día. Refiere que en ese trayecto, sin recordar en qué lugar, le mandó un mensaje al celular de su mamá, diciéndole que estaba bien, que estaba pensando qué hacer y que después le hablaba. Indica que de Tecomán tomó un autobús a Maruata, que al parecer es del estado de Michoacán. Esto como a las 10:30 de la noche, lugar donde se quedó y le rentaron una hamaca. Se quedó como hasta las 2:30 de la tarde ahí del domingo 5 del mismo año y mismo mes mencionado, en donde tomó un camión que lo llevó hasta Lázaro Cárdenas, a donde llegó como alrededor de las 5:30 de la tarde del día domingo. Ahí le habló por teléfono a su hermano Mauricio, quien anteriormente le había dejado un mensaje en el buzón del teléfono diciéndole que iba por él para entregarlo. Indica que cuando le habló por teléfono a Mauricio le dijo que se verían en Acapulco, Guerrero, lo cual hicieron el mismo día domingo 5 de marzo de ese mismo año. Esto por la noche de ese día, ya siendo la madrugada del día lunes del mismo año y mismo día, y su hermano Mauricio tomaron un autobús hacia Oaxaca, porque querían llegar a la ciudad de Puebla para hablar ahí con sus padres y entonces regresar a la ciudad de Monterrey, pensando que al llegar a Salinas Cruz de ahí podían llegar a Puebla por el oeste, es decir, no por el norte, para no despertar sospechas. Llegando a Salinas Cruz, Oaxaca, como a las 6:30 del día lunes, refiere que en dicho pueblo estuvieron como 3 horas, en donde compraron comida, y fue ahí donde fueron detenidos por unos oficiales de la Policía Federal de Caminos, quienes les pidieron que los acompañaran a la delegación para hacerles unas preguntas. No se resistieron a acompañarlos. Refiere que su hermano solo iba acompañándolo y lo quería escoltar de regreso a Monterrey, Nuevo León. Y al mostrarle una serie de fotografías a color donde se ilustra una casa habitación y su interior, así como los cuerpos de 2 menores sin vida, uno del sexo masculino y otro del sexo femenino, haciendo constar que tales fotografías coinciden plenamente con las circunstancias que se dieron fe durante el desarrollo de la diligencia, a lo que refiere que dichas fotografías ilustran perfectamente la casa de Erika. Indica que los niños que aparecen en las fotografías son los hermanos de Erika, de nombres María Fernanda y Erika, ambos de apellidos Peña Cos y León. Reconociendo de esa forma, los dejó una vez que les quitó la vida, de la forma que describió en su declaración. Ella estaba dormida y se levantó aproximadamente a las 8 horas al ver que su hermanita, que estaba en su casa, y recordó que debió haberla llevado a la escuela y que era muy tarde para llevarlos, así que se volvió a dormir. Despertó a las 10 horas y se levantó y se asomó por la ventana que da hacia la oficina, donde Linda, la secretaria, estaba parada gritando su nombre para preguntarle si Katy, la muchacha, había salido, pues a esta no le había abierto la puerta de atrás, pues por ahí entra y guarda su comida en el refrigerador, que le pareció extraño no escuchar a sus hermanos gritar o hacer ruido, ya que no los había llevado a la escuela, así que bajó para ver el porqué de tanto silencio. Bajó las escaleras y entró al cuarto de su mamá, y al dar el cuarto o quinto paso, vio a Diego con un pasamontañas en la cabeza y cintas en los tenis. La sujetó en la boca y le empezó a golpear en la parte de atrás de la cabeza hasta tirarla al suelo. Del dolor de tener su cabeza empapada de sangre, fingió no haberlo reconocido. Él le preguntó dónde había dinero, a lo que le contestó que en el cajón, que lo dejó unos minutos y regresó a su lado, le acarició el cuello y el codo y le dijo: "Te quiero a ti". Ella le dijo que sabía que era Diego, que por favor no la tocara, que la soltó y comenzó a llorar. Le preguntó él por qué no lo quería, y ella le contestó que por sus comportamientos obsesivos, que después ella le preguntó que por qué le había pegado y con qué, a lo que él le respondió que con un martillo, pero que no se preocupara, que no era nada grave, que después de eso le dijo que había hecho algo muy feo y que al preguntarle
Él le contestó que creía que había quitado la vida a Katy y a sus hermanos, y al preguntarle por Azura, le dijo que ella estaba bien y dormida en su cuarto, que ella le manifestó: ok, no hay problema, vete, no voy a decir que fuiste tú quien hizo esto, que él no le creyó, que le mentía, que solo quería que se fuera. Le contestó que él había tomado medicamentos o drogas muy fuertes, que yo no tardaba en fallecer, que se podía hacerlo a su lado, a lo que ella no contestó. De todas formas no podía hacer nada. Se sentía en una especie de shock y se quedó ahí aproximadamente 40 minutos mientras hablaban de cosas de como el por qué había hecho todo eso, y que le pidió que le diera recados a su madre y cosas por el estilo. Después de ese tiempo le dijo a Diego: creo que tus medicinas no funcionan muy bien y no vas a perder la vida. Y yo ya no me siento nada bien. Yo no quiero morir. Necesito una ambulancia. Él le dijo que él la pedía y ella le contestó que fuera con Linda y que ésta la pidiera, manifestándole que le prometía esperarlo un rato mientras él huía, a lo que él le contestó molesto que no le iba a pedir, que si no lo hacía caso iba a matar a su hermana, y que por ello no le quedó más que acceder. Se quedó en el suelo sangrando. Pasados 5 minutos, él regresó y le dijo que fueran a dar un paseo y la dejaba en el hospital, lo cual a ella le pareció muy estúpido ya que estaba casi inconsciente. Que eso se lo explicó y él le dijo: vamos a tirarnos del puente. Y ella le contestó que no, que quería vivir, que no quería hacer sufrir a su mamá y que todavía tenía muchas ganas de vivir, a lo que él sacó una navaja y le ordenó que le quitara la vida. Y ella le dijo que no podía hacer eso. Y él le contestó entonces que a ella es a quien le iba a quitar la vida. Le enterró la navaja en el cuello, se quedó viéndola y le dijo: tú tuviste la opción. No le contesté, pues solo quería que se fuera para pedir auxilio. Y le dijo que se fuera, que ahí se quedaba sola, que no se quería que él estuviera ahí. Pero Diego no se fue, la volvió a navajear 2 o 3 veces y luego la pisó para que se desangrara más rápido. Se hizo la muerta y dejó de respirar un momento para ver si se iba, pero no lo hacía suficientemente bien. Se empezó a preocupar de que se levantara Azura o llegara alguien, que ella cree que tenía mucha prisa porque falleciera. Otra vez dejó de respirar esperando que se fuera. Escuchó la puerta y creyó que se había ido, y con sus últimas fuerzas se puso de pie, dio unos 3 pasos y sintió un golpe en la cabeza que la derribó de nuevo. Fingió convulsiones y aguantó la respiración lo más que pudo. Debió de haberlo engañado esa vez, ya que cuando volvió a ponerse de pie ya no estaba. A rastras logró llegar a la oficina donde rogó a Linda por una ambulancia y cayó al suelo. Lo último que recuerda es que estaba en la ambulancia, que ahí perdió el conocimiento y se levantó en el hospital con sus familiares alrededor. Gracias a Dios.